bendiga, hermanos. Amén. Amén. Y bueno, yo les traigo el punto número 3. Y dice, aceptado por la iglesia. Gloria a Dios. Y el inciso A nos habla de la huida. Vamos a leer en el verso número 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. En este verso nos dice que habían pasado ya varios días y que los judíos querían matarlo a Saulo. Y no solamente matarlo, ellos querían o tramaron matarlo. Y eso lo encontré en la Biblia de las Américas, que tramaron matar a Saulo. Quiere decir que ellos estaban formulando algún plan para deshacerse de él. Y eso, para formular un plan, pues toma un tiempo, ¿verdad? Y este era un plan no muy bueno para Saulo. Sí. Y a causa de que lo querían matar era por predicar el evangelio. Antes de convertirse a Cristo, Saulo ya era famoso. Pero esta nueva fama que él iba a adquirir iba a llevarlo a darse cuenta de lo que era sufrir por el evangelio. Y iba a saber lo que es vivir, lo que es en carne propia vivir la persecución. Ahora, en el verso 24 nos dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En este verso nos dice que llegó a conocimiento de Saulo, pero no nos dice de qué manera. No sabemos quién podría haberle avisado a Saulo que lo querían matar. Podríamos pensar que quizás, como se me quedó también lo de que dijo mi hermano Trinidad el martes pasado, que a lo mejor era un seguidor secreto, un judío creyente en Jesús, que secretamente creía en él, pero no abiertamente, que quizás le pudo haber hecho saber a Saulo que lo querían matar. También nos dice que los enemigos de Saulo cuidaban las puertas, y nos habla nos dice puertas, así tendría que ser más de una puerta, varias puertas. Y si estaba en la ciudad de Damasco, me imagino que las puertas de Damasco. Y de día y de noche. Entonces habría varias personas que estuvieran cuidando esas puertas para que no se les escapara la oportunidad de poder atrapar a Saulo y matarlo. Ahora vamos a ver el verso 25 que nos sigue diciendo. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Aquí nos dice el verso 25 que los hermanos no se quedaron con las manos cruzadas. Aquí miramos cómo usaron ellos su imaginación para ayudar a Saulo a huir. Y lo ayudaron desde arriba de un muro, lo descolgaron de una canasta. Yo me imagino que tendría que haber estado muy pesada esa canasta para poderlo bajar. Y tendría que haber varias personas para ayudarlo a bajar, para poder sostenerlo. Esta situación me recuerda el verso de Josué 2:15, donde en Jericó Rahab también ayudó a escapar a 2 espías. Sí. De la misma manera por una muralla. Sí, por una ventana. Y que en ese momento Dios ayudó a esos espías, al igual también ayuda a Saulo a salir de este problema, de esta persecución que ahora le estaba pasando. Dios permite que Saulo se dé cuenta de lo que estaban tramando y así mismo poder huir, y él no se
quedó en la ciudad. Él sí tomó esa oportunidad para poder escapar. Sí, amén. Al poder escapar nos damos cuenta que Dios tenía grandes planes para Saulo, ya que le dio la oportunidad de huir de Damasco y él no despreció esa oportunidad. Aquí miramos que Dios usó el amor de los hermanos para poderlo ayudar a escapar. Al igual también nosotros en este tiempo, en los enemigos que tenemos por causa del Evangelio, Dios también nos da salidas para escapar de los problemas que nos causan las personas que están en contra de lo que creemos que es en Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en los trabajos, en las escuelas, en la calle. Pero siempre Dios está con nosotros que creemos en Jesucristo y nos da esa salida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos el inciso B y nos dice atrevimiento de Bernabé. Y vamos a leer en el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este verso los discípulos le tienen miedo a Saulo. ¿Pero por qué le tienen miedo? Porque por esa fama que tenía él de perseguir a los cristianos. Nos dice que llegó a Jerusalén y aunque era convertido ya, esa fama lo hacía muy conocido de que era un fariseo y que pertenecía al Sanedrín y que perseguía y encarcelaba y también mataba a cristianos. Era muy difícil para los discípulos aceptar. Quizá pensarían que era algún infiltrado que estaba usando la fe de Cristo para poder hacerles daño. Era algo muy difícil de confiar ahora en Saulo. Sí. Pero aún así, con difícil que haya sido, ya era convertido. Amén. De alguna forma tenía que Dios mover su mano para que los judíos aceptaran a Saulo, porque él creía ya en Jesucristo. Al igual, hermanos, ¿cuántos no son convertidos ahora en nuestro tiempo? Que han sido borrachos, drogadictos, mentirosos o adúlteros. Y dicen, yo soy cristiano, pero la gente no les cree. Se burlan de ellos o los siguen tratando con desprecio porque no creen que Jesucristo haya hecho la obra en esa persona. Eso mismo estaba pasando con Saulo, que no creían que había hecho Jesucristo algo en él, ya que tenía muchos antecedentes muy graves, muy malos contra ellos. Entonces la gente era muy incrédula. Esto es algo que experimentamos todos los cristianos, creo yo, al principio de ser convertidos. Y nos pasa con nuestras amistades y con la familia. Pero al fin y al cabo Dios nos ayuda y permite que ellos vean el cambio que Cristo ha hecho, al igual que lo vamos a ver con Saulo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos como uno de los creyentes en Jesucristo se atrevió a creer en la conversión de Saulo y también se atrevió a tomarlo del brazo, a llevarlo con los apóstoles. La Biblia no nos dice, pero podemos pensar que Bernabé se dio cuenta de que los apóstoles ignoraban a Saulo, como si él no fuera
parte de ese mismo grupo de creyentes y que no lo habían hecho sentir bienvenido. Aunque Saulo no habló, me brinqué el verso. Y esto que miramos de acerca de Bernabé está en el verso 27. Disculpen, hermano, me pasé el verso. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y esto es donde entra Bernabé, que no habló, pero él habló por Saulo y lo llevó con los apóstoles, ya que los apóstoles no estaban muy interesados en ser muy cercanos a Saulo y aceptándolo. Y lo bueno es que hay hombres como Bernabé que, llenos de amor hacia los hermanos en Cristo, consideran a las personas o a los recién convertidos. Al igual que ahorita, en este tiempo, ¿cuántos Bernabés no hay en nuestra iglesia? Santo, aleluya. Que Sí, se atreven a acercarse a un recién llegado a la iglesia que no conoce bien todavía de la palabra de Dios, o que aún no se ha sentido bienvenido y que alguien se le acerque como Bernabé lo hizo y lo ayude a acercarse también a los hermanos que ya son convertidos y que son parte de nuestra iglesia. Sí, amén. Ahora veremos el verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ya aquí en este verso nos damos cuenta que Saulo ya fue aceptado, porque ya entraba y salía de la iglesia. Y no lo acechaba ni nos dice que pasaba algún problema mientras pues entraba y salía tan fácil de la ciudad o de la iglesia. Ahora veamos el verso 29 al 30. Y él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora aquí en Jerusalén le ayudan y aman a Saulo. Tanto lo mandan a Tarso, lo aman tanto que lo mandan a Tarso, lo protegen para que no le suceda nada. Santo, aleluya. Y esto es lo que hacen los hermanos en Cristo, se protegen unos a los otros. Bendito cuando Dios, hay problemas, o cuando ven a un hermano o hermana en una situación difícil. Y ese tipo de relación entre hermanos es muy parecido a lo que Cristo es. Aleluya. También nos dice que la iglesia se gozaba de paz. ¿Pero por qué la iglesia se gozaba de paz? Porque el perseguidor, que era Saulo, de los cristianos, ya se había convertido a Cristo. Ahora la iglesia crecía y se fortalecía en el Espíritu Santo y andaban en el temor del Señor. Al igual también ahora en día nos fortalecemos en el Espíritu Santo y andamos en ese temor del Señor. Y que hasta ahorita nos gozamos de paz en este país. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Y la iglesia sigue creciendo Amén. en esta nación y alrededor del mundo en Jesucristo. Y que así nos siga ayudando el Señor a estar en paz mientras Él viene. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, ya hemos conocido el testimonio de Saulo, de cómo antes de convertirse
cómo era antes de convertirse, cómo Jesucristo se le apareció en el camino y Dios lo transforma. Y cómo Saulo se convirtió y no volvió atrás. Desde ese Aleluya. momento se Sí. convirtió y fue un seguidor en Cristo. Y de ahí en adelante nunca se hizo, siempre hizo la voluntad de Dios, ya no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ujú. Ujú. Y gracias, hermano, esta fue mi participación. Aleluya. Gloria a Dios.